Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén viendo el video en este momento. Les agradezco nuevamente esta cita acá con la escritura en mi canal Alicia Leven Escritura Sin Censura. Yo les voy a estar contando sobre poesía, que les confieso que es de las cosas que más disfruto hacer con lo que se refiere a la escritura en mi oficio como escritora, y les voy a contar a petición de muchas personas que me han estado preguntando cómo escribo mis poemas, qué estrategias utilizo, cómo pueden hacer para mejorar en el tema de escribir poemas o empezar en este caso a escribir poesía. Entonces les voy a estar contando varios apartes que les van a ayudar, espero yo que sea así, a mejorar en ese ejercicio escritor con lo que se refiere a poesía. Para muchos, escribir poesía es de lo más complicado y muchas veces nos complicamos a la hora de empezar a escribir poemas porque no conocemos de fondo lo que es un poema, cómo está estructurado, qué debe llevar y qué no, y por consiguiente a la hora de sentarnos a escribir se nos complica mucho más el proceso. Es importante, como yo suelo decirles en mis videos, que nos organicemos de manera que al iniciar con la escritura del poema no tengamos inconvenientes a la hora en que estemos desarrollando el medio o el final, que es donde generalmente se complica un poquito. Existen tres formas diversas en que podemos escribir un poema: verso clásico, el verso libre y la prosa poética. La idea es que, al igual que lo estamos haciendo con la novela y con el cuento, voy a estarles grabando videos en diferentes secciones donde les explique un poco de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene una representación diferente. Por eso es importante decidir cuál de estos tres casa mejor con nuestra personalidad creativa. Conocer cuál es nuestra personalidad creativa nos va a permitir de un u otro modo dar inicio a nuestro proceso creativo en la poesía. Es importante tener en cuenta qué tipo de poesía me gusta, porque no todos los poetas somos iguales, ni toda la poesía se escribe dirigida al mismo tipo de público. Es importante primero que definas qué tipo de poesía te gusta. ¿Por qué? Porque la primera estrategia que generalmente como escritores usamos es emular a nuestros autores favoritos. Cada uno de nosotros tiene un estilo propio y es importante que a la hora de leer un libro de poesía, en este caso que estamos hablando de poesía, tengas en cuenta el estilo de tu autor favorito o el tipo de poemas que te gustan para empezar a buscar tu propio estilo. Después de que tengas claro qué tipo de poemas y qué temáticas te llaman más la atención, es importante entonces que decidas cuál de las tres formas casa mejor dentro de tu estilo para escribir. En el poema podemos ver tres diferentes que son muy importantes, son el verso clásico, el verso libre y la prosa poética. Cada uno de ellos tiene características diferentes que de alguna manera casan con el escritor. Digamos, en mi caso, yo escribo más en verso libre y en prosa poética, aunque también he escrito en verso clásico. Y cada uno de ellos tiene características y condiciones diferentes que se van apegando a una manera de escribir. Como les decía al inicio, la idea es que durante varias sesiones voy a estarles contando las diferentes características que tiene la poesía en sí como género narrativo, y vamos a estar viendo más detalladamente lo que es el verso clásico, el verso libre y la prosa poética, para que ustedes, si no saben, conozcan un poco más de esto. Empezamos a escribir un poema, es importante plantearnos estas cuatro preguntas: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y a quién? Muchas veces tenemos tantas ganas de empezar a escribir un poema que simplemente queremos que todo fluya de manera natural, queremos que la temática aparezca por arte de magia, o que simplemente algún escenario se nos presente para que la poesía se dé por sí sola. En muchas ocasiones es indiscutible que los poemas llegan por sí solos, lo que yo llamo particularmente epifanía. Pero no siempre sucede, por eso es que es tan importante conocer la estructura del poema y empezar a dar contestación, como cuando construimos una historia, inicio, nudo y desenlace, de la misma manera en los poemas. Usar una correcta estructura poética y los recursos que tenemos a la mano nos van a ayudar a establecer una mejor relación con la poesía y terminar por escribir ese poema que tantas ganas tenemos de realizar. La primera pregunta, que es el cómo, se resuelve cuando tú empiezas a mirar
¿Cómo quieres escribir el poema? Si lo vas a hacer en verso clásico, entonces empiezas a investigar de qué trata el verso clásico, cuáles son sus características. Conocer realmente lo que vas a hacer te va a permitir realizar un mejor trabajo. ¿Cuándo se relaciona exactamente el tiempo verbal en el cual va a ser escrito el poema? Entonces, si lo vamos a escribir en presente, en pasado o en futuro. Es importante que al momento de escribirlo seamos congruentes, igual que lo haríamos con un cuento o con la novela. Muchas personas que me han enviado sus poemas en busca de que yo les dé un consejo o analice, de alguna u otra manera fallan en ese punto. Muchos escriben en diferentes tiempos verbales, entonces al leerlo como un todo, va a haber definitivamente ciertas inconsistencias que no te permiten sacarle el jugo que se merece el escrito y el sentimiento que quiso posiblemente evocar el autor. El dónde es súper importante porque nos permite, al igual que en una historia narrativa, ubicarnos en un contexto. Es importante que tengamos claro en nuestra mente, cuando estamos escribiendo el poema, en dónde se va a llevar a cabo. Si es en el interior del poeta, y les voy a mostrar ahorita con un ejemplo un poema mío, o si se lleva a cabo en un ambiente exterior, en un lugar en particular donde se va a llevar a cabo la situación. Cuando escribimos poesía hay algunos aspectos en los que casi nadie cae en cuenta, y es que escribir poesía es como escribir una historia. Cuando haces un poema estás contando una situación y debes dar respuesta a quién le estás dirigiendo. El personaje en sí puede ser la primera persona, en este caso eres tú al que le estás escribiendo el poema, es un tercero, es un ser humano, es un animal, es un ser etéreo, es una situación. En mi caso les voy a compartir uno de los poemas que escribí, de los primeros que escribí para mi libro de poemas, Antología Poética, que se lo dediqué a las letras, por ejemplo, que es algo que hago muy convencionalmente. Entonces, en primera instancia, yo los invitaría a tener en cuenta qué tipo de poesía les gusta, primero. Dos, a recapitular entonces las 4 preguntas: cómo, cuándo, dónde y a quién, y darle respuesta a esta como si estuvieras elaborando una historia. Es de la misma manera, y pruébenlo porque estoy segura que les va a funcionar. Es importante tener en cuenta eso porque muchas veces queremos escribir poesía y creemos que solamente si la musa de la inspiración nos posee vamos a poder escribir un poema como los grandes autores lo han hecho. Yo les quiero compartir uno de mis poemas, de los primeros que realicé en el año 2018 y que ya está en mi libro publicado, que se encuentra disponible en Amazon en este momento en físico, y yo misma me encargué de hacer un ebook también interactivo que también he distribuido a través de las redes sociales, donde se encuentran 31 poemas puntuales y alumbramiento es el que le da el inicio. Bueno, y a continuación les voy a compartir uno de los poemas de mi antología poética, Después de la tormenta, que es mi libro de poemas, para que ustedes analicen cómo se le está dando respuesta a las 4 preguntas y si tal vez esté emulando algún autor en particular que ustedes ya conozcan. Espero les guste. Te parí entre sollozos y alboradas de verano. Escudriñé en mis adentros para hacerte de carne y fuego. Desde mi sangre drené las letras para darte forma, para hacerte visible. Te formé de los gritos y espectros del miedo más profundo, del sosiego y de la bruma, del amor en los tiempos del vacío, de los fragmentos, de los sonidos ausentes. Te hiciste prosa y te hiciste verso, creciste con la niebla y el desencanto, tomaste el poderío del cosmos que hierve en mis entrañas, quemando los rincones, haciéndolos fantasía y benevolencia. Rompiste con dolor los recónditos escondites, te adueñaste de cada hebra tejiendo para ti mismo un lugar en el mundo. Aborté tus formas en un diáfano titubeo de falanges, el ir y venir de especulaciones irrisorias, tu afán de mostrarte, de ser, de empezar a contar, de existir para siempre. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero les hayan gustado las 2 estrategias y les sirvan. Y recuerden que voy a estar subiendo otras sesiones de video donde les voy a mostrar diferentes estrategias y secreticos que he venido usando para escribir mis poemas. Si les gusta lo que hago, les gusta el contenido de mi canal y quieren apoyarme, no olviden suscribirse
Y adicional, pues dejarme comentarios de qué les parece el contenido, qué otro tipo, qué otra temática les gustaría que abordara, y que me den su like también en cada uno de los videos si les gusta, por supuesto. Espero que tengan un excelente día, una bendecida vida, y que no olviden, como siempre, seguir escribiendo su propia historia. Bye bye.